Isaías capítulo 6. Y si no tienen Biblia, yo les voy a pedir a mis hermanos que sí la tienen, que se puedan acercar tal vez a compartirla con alguno de los que nos visitan hoy. Así pueden tener también la palabra a mano. Isaías capítulo 6. 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Yo quiero hablar acerca de lo que sucede cuando estamos en la presencia de Dios. Lo que sucede cuando estamos en la presencia de Dios. Les hago la pregunta y desde allí vamos viendo todo lo que tiene que ver con el sermón. ¿Cuán importante es para ti? ¿Cuán importante es para ti la presencia de Dios en tu vida? Hay muchas cosas que seguramente son importantes para ti en el día a día. Hay cosas que buscas, que deseas hacer, cosas a las cuales les inviertes tiempo, dedicación, esfuerzo. Por ejemplo, si estás estudiando, sabes que tienes que hacerlo, te esforzás. Si estudias con buena voluntad, no que qué mal tengo que ir a la escuela, si le pones onda verdaderamente, lo disfrutás y te esforzás por tener buenas notas porque sabes que el día de mañana te va a servir en tu educación. Sabes que el día de mañana te va a abrir una puerta para ir a la universidad, para tener un buen trabajo, para tener tal vez una vida un poco mejor. Entonces le pones onda. Lo mismo pasa con el deporte. Si te gusta un deporte, lo practicás. Te esforzás en él, pasás tiempo, si jugás a la pelota, te querés ir a jugar a la pelota temprano, a media tarde, a la noche y tal vez hasta duermas abrazado del balón. Porque te gusta, nadie tiene que mandarte a andar a entrenar. Vos querés ir, porque te gusta, porque te apasiona, porque lo consideras valioso. Ni hablar cuando estamos enamorados, ¿verdad? A veces nos tienen que sacar hasta el teléfono para que no gastemos más en saldo. Los padres tenemos que sufrir el cargar de saldo, papi, porque ya me quedé sin crédito. Porque le tenés que mandar mensajes a tu novio o a tu novia y quieres hablar y llamarlo para saber cómo se despertó y cómo se acostó, qué comió, qué no comió. Todo querés saber, porque te interesa. Pero si tu interés tiene que ser por Dios, ¿cuánto tiempo le dedicas a Él? ¿Cuánto tiempo invertís en Él? Dios me dijo que les mostrara a través de este pasaje lo que sucede cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Y cuán importante es estar en ella, porque si no entendemos la importancia de disfrutar la presencia de Dios, no importa cuántos años tengas, si eres muy niño o si consideras que eres muy grande, estás perdiendo parte de tu vida. Tu prioridad, sin importar la edad que tengas, tiene que ser disfrutar y entender la presencia de Dios. Leo lo que dice Isaías capítulo 6, verso 1 en adelante. La palabra de Dios dice así: En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor, excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí que soy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Él me dijo: ven. Y allí vamos a detener la lectura de la palabra de hoy. Quiero hablar de 4 cosas que suceden en la presencia de Dios.
Para los que no tienen idea, este lugar se constituye un lugar santo no porque sea una iglesia, sino que donde estamos 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, el Señor está en medio conforme a su promesa. Puede ser que tú digas, pero yo no veo a Dios. La realidad espiritual va a ir más allá de tus ojos. Esto es aceptar por fe que Él está en medio de nosotros. Cuando tú tienes idea de una presencia, tu vida cambia. Voy a hablar a los chicos y los padres no escuchen esto porque no pasa con sus hijos. Pero seguramente los chicos se portan de una manera cuando están los papis y de otra manera cuando no están los papis. Igual los padres nos van escuchando, así que no se hagan problema. Ellos saben que ustedes se portan siempre de bien. Igual cuando ellos están y cuando ellos no están. Pero a veces estamos haciendo cualquier cosa que no es buena y de pronto escuchamos que mamá está abriendo la puerta y decimos, pará, mamá está en la puerta. Mamá nos había dicho, no prendas la computadora y escuchamos que está abriendo y la apagamos y la escondemos. Y decimos, hoy no ni la abrí, mamá. Me parece que está actualizado tu Facebook. Me lo hackearon, creo. Porque yo no toqué la computadora. La idea de la presencia de una persona que infringe el respeto nos cambia la vida. Pasa lo mismo con las personas adultas, porque los adultos no son tan santos como parecen. Una persona que puede hacer cualquier cosa cuando ve a un oficial de policía, él se quería cruzar, se cruzó la luz roja y dijo, yo aquí soy el que mando y me hago, el que puedo hacer lo que quiero, y de pronto no se dio cuenta y en la esquina estaba el oficial de policía, bien escondido, como suelen hacer. Venga para acá. Y ese que era el rey de las calles, ahora tiene que bajar la cabeza y decir, bueno, perdónenme, estoy en infracción. La figura de autoridad te cambia la vida. Tener idea de que alguien que infringe el respeto está delante, te cambia la forma de comportarte. Dios está en todas partes. Si me preguntan, pastor, ¿dónde está Dios? Él está en todas partes. ¿Y dónde no está Dios? Él está en todas partes. Eso significa que no importa dónde estés, ni en qué momento estés, Él siempre estará allí. Te puedes esconder de medio mundo, puedes tener el mejor escondite y Dios está ahí. Por lo tanto, cuando nosotros decidimos hacer lo malo, lo hacemos a la vista de Dios. Porque para Dios todas las cosas están desnudas, dice la Escritura, y no hay nada que se pueda esconder de su presencia. Entonces, si el Dios Santo está en todos lados, si Él está viendo todo lo que yo hago, si Él está escuchando todo lo que yo digo, si es que Él conoce cada uno de mis pensamientos y sentimientos, ¿por qué sigo pensando, diciendo o haciendo cosas que son malas? ¿Por qué puedo seguir mintiendo? Utilizando un lenguaje no acorde al que corresponde a una persona que manifiesta tener a Dios en su corazón. ¿Por qué mi muro del Facebook no refleja que yo soy una persona que ama a Dios? ¿Por qué cuando mis amigos, amigas, compañeros de clase, de trabajo, de universidad me ven, no dicen ese hombre o esa mujer vive como un hombre santo? Santo no es aquel que lleva una ropa en particular, ni el que lleva una Biblia bajo el brazo, o el que anda diciendo aleluya todo el día. Santo es alguien que ha decidido apartarse para Dios. No estoy hablando de que se vuelvan monjes. Estoy hablando que tomen la decisión de vivir una vida agradable delante de Dios, del Dios que nos ve, del Dios que está en todos lados. Pero el problema es este. Hemos perdido de vista, hemos perdido de en medio de todo lo que nos rodea esa imagen de Dios. De tal manera que creemos que podemos hacer muchas cosas y que Dios no las va a ver. Y si las hacemos, seguramente Él está tan ocupado escuchando las oraciones de otros que ni se preocupa de lo malo que hacemos. 4 cosas que suceden en la presencia es lo que yo tengo que compartirles. Lo primero, cuando nosotros tomamos conciencia de la presencia de Dios, que es real en todos lados, Él nos invita a ver su gloria.
Dice el versículo 1 que en el año de la muerte del rey Usías, está hablando Isaías, dice: vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Es un dato importante la fecha que figura allí. Toda la escritura es inspirada por Dios, así que cada punto y coma tiene un propósito especial. Usías ha sido uno de los reyes que ha gobernado durante más tiempo al pueblo de Israel, 50 años. El segundo que más tiempo gobernó al pueblo de Israel. La Biblia dice que él había sido un excelente rey. Había hecho reformas importantísimas hasta que un día hizo algo que no le correspondía. Él ofreció sacrificios en el templo. No siendo sacerdote, eso no se hacía. De tal manera que Dios decidió castigarlo y una lepra vino sobre él y él, después de un tiempo, murió leproso. Y ahora Usías ha muerto. Isaías tiene una visión de Dios y él se ve en el templo, en el lugar de reunión, y ve a Dios sentado en su trono, excelso y sublime. Qué importante es empezar a percibir la realidad de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando yo soy consciente de que Dios está en todos lados, puedo empezar a verle de manera más natural en todas partes. Nosotros hemos dejado de percibir a Dios porque creemos que con Dios nos encontramos cuando venimos a la iglesia. Creemos que Dios nos está esperando el domingo en el templo o el sábado por la noche en el templo. Sin embargo, ese mismo Dios, al que tal vez hoy viniste a buscar porque alguien te invitó o porque te acordaste que teníamos la reunión o porque te insistieron en que empezábamos las reuniones que tenías que venir, ese es el mismo Dios que se encuentra contigo cuando estás frente a la computadora, frente a la tele, frente a la charla, mientras que mandas los mensajes de texto. Es el mismo Dios, es el mismo Dios. Tener conciencia de la presencia de Dios en todos lados nos tiene que cambiar la vida. ¿Cuántas cosas no harías si fueras consciente de que el Dios Santo está delante de ti? Si es que Él te está viendo. Muchas veces y durante mucho tiempo, muchas personas tenían la idea de que si hacían lo malo y Dios los veía, de pronto Dios los iba a castigar de tal manera que iban a morir. Hoy eso no sucede. Hoy sabemos que tenemos un Dios bueno, demasiado bueno para algunos, de tal manera que podemos hacer lo que queremos y no nos importa la consecuencia. Isaías, en un momento específico, tiene una revelación de la presencia de Dios. Esta revelación abre los ojos a una realidad espiritual, porque dice Isaías que él, estando allí, viendo al Señor, vio de pronto a unos serafines, los cuales estaban ministrando al Señor. La palabra serafín significa fuego, que arde, fuego que consume. Y los serafines, dentro de toda la historia, dentro de toda la teología, son criaturas hechas por Dios para adorarle, para ministrar su presencia, para rendirle alabanza. Y de pronto Isaías tiene la visión de Dios. Piensen en esta visión que él tiene. Dice, estaba en el templo y de pronto vi esta visión y lo que era la vestidura de Dios llenaba todo el templo. Él no ve el rostro de Dios, pero ve la presencia de Dios. En la Biblia esto se llama la Shekinah, la presencia, la manifestación gloriosa de Dios. No ver el rostro de Dios, pero sí sentir la manifestación de su presencia. Ya para un judío eso era bastante, porque el que podía ver a Dios, literalmente, moría. Él ve la presencia, entiende que está Dios en ese lugar y de pronto se abren sus ojos a una realidad espiritual que él hasta ese momento no había entendido. Están allí los serafines, seres alados que con dos de sus alas se cubren el rostro. No visualizar la presencia de Dios. Con otras dos se cubren los pies en señal de humildad delante de aquel el cual ministra. Y ellos están entonando un cántico de alabanza que la Biblia dice: Santo, 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 el Señor nuestro Dios Todopoderoso es. La tierra está llena de su gloria. Me encanta cómo lo dice el hebreo de una manera poderosa en la manifestación de Dios. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai
El Señor Sebaot. Él es el Dios de los ejércitos, dicen los que el Dios santo, 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 Dios de los ejércitos. Aquel delante del cual todos se han de postrar, está en este lugar. Y Isaías está teniendo esa visión. Eso que hasta hace un momento no era una realidad para él, ahora se abre a sus ojos. Él entiende que Dios está allí. Yo lo que quiero pedirte de parte de Dios es empezar a abrir los ojos a la realidad espiritual que hasta ahora no viste. Porque hasta ahora tal vez tu vida ha sido un mero pasar de días, un mero pasar de horas, no te importa nada. Tal vez incluso tienes una relación con Dios, pero donde no eres consciente de esa presencia gloriosa a cada instante. Donde estos seres espirituales están ministrando a Dios, declarando su santidad y declarando su poder. Sin embargo, eso no te mueve a ti el más mínimo de los cabellos. Tener la conciencia de que el Dios santo, 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 el Dios de los ejércitos, el Adonai, el Señor de señores, está en medio nuestro, nos debe cambiar la vida. Lo segundo que sucede cuando estamos en su presencia, no solamente es que observamos mejor a Dios, sino que nos observamos mejor a nosotros mismos. Dice la Escritura en el verso 4: al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí! Soy un hombre perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. ¡ay de mí! ¿Qué hago en este lugar? ¿Cómo puedo estar contemplando al Dios Santo siendo yo quien soy? Soy un hombre de labios blasfemos, de labios impuros, de labios inmundos, traduce otra versión. Y vivo en medio de un pueblo que tiene labios blasfemos, que vive diciendo cosas en contra de Dios. Yo soy uno más en medio de ellos y ahora estoy teniendo una visión del Dios Santo. Soy un hombre muerto, perdido. Literalmente el hebreo dice: me estoy empezando a caer a pedazos, me estoy desmoronando delante de la presencia de Dios. El estar frente a la presencia de Dios lo hace a él verse de una manera diferente, porque hasta antes de la visión él no se veía como un hombre impío. Al menos no me parece a mí en la Biblia que él se viera de esa manera. El estar delante de la presencia de Dios le hace tomar conciencia de su estado espiritual y dice: yo soy un hombre de labios inmundos, de labios impíos, de labios sucios, y vivo en medio de un pueblo igual. ¿Cómo puedo estar contemplando al Dios santo, santo, santo? Vivimos hoy más que nunca, y esto los chicos lo saben bien, en una generación que dice más de lo que dijeron las otras. Tenemos la facilidad de esta generación de decir por muchos medios, no siempre he hablado, muchas cosas. Y vivimos en medio de una generación que dice mucho, no siempre ha hablado, en contra de Dios. Y a veces creo y me duele y calculo que al corazón de Dios mucho más ver que hemos empezado a ser uno más en medio de esa generación que sin ningún temor puede tener un vocabulario blasfemo y nosotros somos uno más. Yo voy a decir algo con mucho amor y tal vez esto me cueste que me eliminen muchos del Facebook, pero se los tengo que decir con todo el amor que tengo. Literalmente hay muros que si yo no los conociera yo no diría que son cristianos. Perdónenme si soy duro, elimínenme si no les digo, pero no puedo como siervo de Dios no decírselo. Y no hablo de ustedes, hablo de cientos y cientos y cientos de personas que lo hacen. No se los digo a ustedes, esto va para todos los que van a oír el mensaje.
cientos y cientos, chicos y chicas, hermanos y hermanas, sin importar la edad que tienen, donde en esa área de su vida parece que hubiéramos dicho, yo voy a ser santo en otras áreas, pero mi muro se lo voy a seguir dejando a la vieja naturaleza. Y no hablo de que dejen de publicar cosas, porque la publicación no tiene que ver. La publicación es una manifestación simplemente de algo interno. El problema no es la publicación. El problema es que ya que esté publicado significa que hay algo dentro de mí que anda mal. Yo puedo no publicar cosas y eso no significa tener una vida limpia. Pero la publicación puede indicar que hay algo en mi vida que anda mal. ¿Qué cosas hay en tu vida? Que no han tomado conciencia del Dios Santo que te mira, que te observa, que está ahí, que te habla al oído seguramente y te dice, eso no me gusta. Isaías, al tener este encuentro con la presencia del Dios Santo, dice, ay de mí, ¿qué hago aquí? Delante de la santidad de Dios, literalmente me siento un hombre inmundo, sucio, pecador. Qué triste sería la historia si esto quedara allí. Encontrarse con Dios, ver a Dios y de pronto salir de la presencia diciendo, la verdad que soy un desgraciado. Tuve un encuentro con la revelación de Dios y me voy sintiéndome que soy un sucio. Sería muy triste. Porque lo más lindo de la historia sucede justamente cuando entendemos nuestra condición. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Nos dio capacidad espiritual para tener comunión con Él en el principio. El hombre tenía comunión íntima con Dios, le oía, caminaban juntos. El pecado hizo una separación entre nosotros y Dios, y solamente el sacrificio de Jesucristo, su Hijo, pudo volver a unir al hombre con Dios. El hombre más moral del mundo, sin Cristo, solamente es un pecador con buenos modales y buenas actitudes. No te hace más pecador o menos pecador cuán bien te comportas. El hecho de no tener a Jesucristo como Señor de tu vida te mantiene en situación de pecado. Solamente es la sangre de Jesucristo, su sacrificio, su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos lo que nos pudo limpiar de todo el pecado que teníamos encima. Literalmente es por ese sacrificio que nosotros tenemos vida y vida en abundancia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos la salvación a distancia de una oración, a distancia de un creer, a distancia de un aceptar el sacrificio. Dios no quiere que estemos en situación de pecado. Él no espera que tú vivas sintiéndote mal por causa del pecado. Literalmente con Isaías pasa lo mismo. Dice el versículo 6. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa con unas tenazas, y con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. ¿Cuál es el propósito de Dios? De que cuando estemos en su presencia seamos conscientes de nuestra condición, simplemente llevarnos a ser limpios. Los serafines tienen que tomar del altar del sacrificio o de los inciensos una brasa la cual tiene que ser pasada sobre los labios de Isaías. Todo esto es una visión. Es una visión que él quiere. Pero este fuego, este calor, es el que lo limpia en donde él es consciente de su pecado. Soy un hombre de labios blasfemos. He pecado en esto, aquí necesito limpieza. Cuando eres consciente de tu pecado, de que tu vida está lejos de Dios, Él se acerca a ti.
Él te da la oportunidad de estar cerca y de poder oír su voz y de limpiarte. Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de un pecado, de todo pecado. No hay pecado que hayas cometido, que estés cometiendo o que puedas llegar a cometer que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Él te limpia, te perdona y pasa lo que pasa con Isaías, te santifica. Y esta es una palabra poderosa, santificación. Él nos ha llamado para ser santos, apartados para Él, consagrados para su propósito, literalmente tomados de un lugar donde son todos lo mismo, para ponerte en un lugar distinto y decir, yo te he limpiado, eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si hay alguien que te brinda una segunda oportunidad es Dios. Cuando todos te pueden cerrar las puertas, Dios te da una segunda oportunidad. ¿Cuántas veces habrás pedido una segunda oportunidad? ¿Cuántas veces habrás pensado y dicho para ti mismo, si tuviera la ocasión de empezar de nuevo, no haría estas cosas? Si tan solo tuviera una nueva oportunidad, mi vida sería diferente. En Jesucristo puedes a diario empezar una nueva vida. Porque es Él el que te dice, ven y pongámonos a cuentas. Si tu pecado fuera rojo como el carmesí, yo lo voy a limpiar y va a quedar blanco como la blanca lana. Ven y pongámonos a cuenta. Yo voy a borrar tus maldades y no me voy a acordar más de ellas. ¿Quieres empezar de nuevo? Puedes hacerlo solo con la ayuda de Jesucristo. No importa la edad que tengas, siempre tienes ocasión para empezar de nuevo. Si tu vida cristiana no es la vida que crees que es la que agrada a Dios, pídele empezar de nuevo. Y si tu vida no tiene a Jesucristo aún como Rey y Señor, pídele a Él empezar de nuevo. Porque necesitas un nuevo comienzo con la mano de Jesucristo. La tercera cosa que sucede en su presencia tiene que ver con esto que acabo de comentar, la posibilidad de que somos limpios de toda contaminación. He borrado tu pecado, tu maldad ha sido perdonada. Literalmente, y quiero ser bastante claro en esto, nosotros tenemos la ventaja de saber que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Él no está como una espada de fuego desenvainada esperando que vengas a entrar a cuentas con Él para... Ese no es Dios, no el que te digo yo. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Recuerdan lo que este muchacho hizo? Tomó sus bienes, que no eran suyos, eran los bienes de su padre, era su herencia, no esperó que el padre muriera, él la quería tener. Literalmente fue con ese dinero y vivió perdidamente. Hizo todo lo que su corazón quería que él hiciese. Cuando hubo malgastado todo, cuando no tenía nada, cuando ya nadie estaba con él, porque cuando todo te va bien, todo el mundo está contigo. Pero cuando la situación se pone compleja, es donde verdaderamente te das cuenta de quién te quiere. Él está solo ahora, muerto de hambre. Los cerdos están comiendo mejor que él. Y de pronto él cae en cuentas. Es consciente. Está allí en el chiquero, en el lugar con los cerdos. Y dice, ¿qué hago aquí? ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí me estoy muriendo de hambre. ¿Qué hago aquí? Este no es mi lugar. Con mi padre es mi lugar. Allí estoy bien. Allí soy amado. Allí no me falta nada. ¿Qué hago aquí? Vine porque quise. Tal vez diría él. Nadie me envió. Yo quise venir. Malgasté todo y ahora ¿qué voy a hacer? Me voy a levantar y voy a ir y le voy a decir a mi padre,
aquí estoy, perdóname, no merezco ya ni siquiera ser tu hijo, hazme al menos un trabajador tuyo. Sé que aún en esa condición la voy a pasar mejor. Pero el padre le ve a lo lejos, corre hacia él, lo abraza, lo besa y le dice: te esperaba. Hagamos una fiesta, mi hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Se había perdido y por fin lo hemos encontrado. Alegrémonos, ha vuelto. Han sido días y noches esperando este retorno, pero ahora ha vuelto, así que hagamos fiesta porque ha vuelto. Es Dios, que es mi Salvador y Señor, al cual le he dado todo, porque Él dio todo por mí. A diario me espera con sus brazos abiertos diciéndome: ven, porque conmigo estás seguro. Ven, porque a mi lado es tu lugar. Alguna vez, y a todos les va a pasar si es que no les ha pasado, tendremos la tentación y el deseo de irnos lejos de su presencia. Los que nos hemos ido sabemos que no hay nada bueno del otro lado. Y sabemos que solamente la pasamos mal y pasamos hambre. Que tenemos que volver. Yo tuve la desdicha de pasar la experiencia de irme del Señor. Y digo desdicha porque aquellos años fueron los años más tristes de mi vida. Los años más tristes de mi vida. Perdí mi familiar. La situación no era buena. Sentía que Dios no me entendía. Que Él había permitido que pasaran cosas demasiado dolorosas. Era un adolescente. Tal vez no tuve a alguien que venga y me dé un abrazo y me diga: quédate tranquilo, confía en que todo va a estar bien. No es una excusa. Lo que hice, lo hice porque quise. Y pasaron años lejos de Dios. Él estuvo cerca siempre, lo puedo notar, pero yo estuve lejos. Y no fue solamente hasta que el dolor fue extremo, al punto de desear no vivir más, donde literalmente pude volver a abrir los ojos con la ayuda de Dios y decir: ¿qué hago aquí? Esto no es lo que querías para mí. Y desde ese momento han pasado más de 15 años. He vivido para servirle. Porque mi lugar es el lugar con el Señor. Estar en su presencia nos limpia de todo mal. Apartarnos de Él solamente nos contamina más. Por último, en cuarto lugar, cuando estamos en su presencia, hay tres cosas que suceden. Oímos con claridad su voz. Entendemos lo profundo de su corazón y tenemos la ocasión de responder a su llamado. Cuando estamos en su presencia, oímos con claridad su voz, entendemos a profundidad su corazón y podemos responder a su llamado. Leo lo que dice el versículo 8. Dice la Escritura: entonces oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve. Tres cosas. Y aquí es donde quiero que prestes más atención de todo lo que quiero decirte de parte de Dios. Lo primero, que estar en su presencia te permite oír con claridad su voz. ¿Dónde más vas a escuchar la voz de Dios si no estás cerca de donde Él está para hablar? Él está en todos lados. No significa que siempre le escuches. No significa que siempre le veas. Estar aquí no es una casualidad. Estar aquí es un propósito tuyo, pero de Dios. Tú decidiste venir, pero Dios había puesto el querer en tu corazón y en el de alguien más que tal vez oró, te invitó y te trajo hoy para estar aquí.
podrían haber pasado 10.000 cosas para que no llegaran, porque cuando no tiene que ser, no es. Cuando no tiene que pasar, no pasa, pero cuando las condiciones se dan, el propósito de Dios se hace claro. Él está en el lugar santo y escucha con claridad la voz de Dios. Oí la voz de Dios. Quiero pedirte, rogarte, suplicarte que escuches la voz de Dios a tu vida a diario. No solamente hoy, si es que sientes que Él te está hablando. A diario, porque mi Dios a diario quiere hablarte. Darte su amor a través de su palabra. Darte guía a través de su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo podemos vivir una buena vida? Escuchando su voz. El Señor Jesús dijo: yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas, nadie me la quita, de mi propia voluntad la doy, pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa condición nos hace oír su voz. Si no estás oyendo su voz, estás en un problema. Porque si no estás escuchando la voz de Dios, ¿qué voz estás escuchando? ¿La tuya? ¿La de los demás? ¿La del enemigo? La voz que tienes que escuchar y obedecer es la voz de Dios. La vas a escuchar en su palabra. Así que hoy, si escuchaste la voz de Dios, toma el desafío de oírla a diario en su palabra. Él te quiere hablar y puede hacerlo a diario. Lo segundo es entender su corazón, y aquí es donde se complica. Porque seguramente tú estás escuchando la voz de Dios. Porque seguramente tú, que vienes a la iglesia y que lees la Biblia o que escuchas la radio cristiana, escuchas la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es bueno, pero cuando no entiendes su corazón, simplemente escuchaste algo. Vives a diario escuchando 10.000 cosas a las cuales no les prestas atención. ¿Lo has notado? 10.000 cosas hacen ruido alrededor de vos y vos no les prestas atención. Eso se llama capacidad de selección. Escuchar lo que quieres escuchar. Yo lo hago a diario, todos los días. Salgo de casa, camino al trabajo, me pongo los auriculares y escucho música. Lo que sucede alrededor no lo escucho, al menos que yo decida hacerlo. Hay momentos en que veo que alguien sube, habla, me saco los auriculares y le presto atención. Debe ser importante lo que está diciendo, digo yo. Entonces dejo de escuchar otra cosa para escucharlo a él. Yo no vivo escuchando cuántas bocinas suenan. Sé que algunas lo hacen. No vivo escuchando qué va hablando cada persona que se cruza en mi camino. No vivo escuchando cada ave que canta al lado mío. Escucho lo que quiero. Y lo que quiero escuchar lo entiendo. Para eso decido escucharlo. Tal vez estés escuchando la voz de Dios, pero no siempre entendiendo lo que Él quiere decir. Y aquí la clave está en entender el corazón de Dios. Isaías está escuchando la voz de Dios. Y la voz de Dios está haciendo una pregunta. Dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Muchos ven en este pasaje una futura manifestación de lo que va a ser la idea de la Trinidad. Dios hablando entre sí. O Dios teniendo la idea del rey en la corte real discutiendo un asunto de Estado. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Hay una necesidad. Yo no puedo ir. ¿A quién envío? ¿Quién va por nosotros? Escuché la voz. Entendí su corazón, porque Isaías al escuchar eso lo dice: sigan hablando. Eso no pasa con Isaías. Él está en la presencia. Él está escuchando la voz y de pronto eso que él escucha, que está en el corazón de Dios, le llama la atención.
Dios está diciendo: ¿quién envío? ¿Quién va a ir por nosotros? Y es aquí donde se da la tercera parte, la posibilidad de responder al llamado. Él escucha lo que Dios está diciendo, entiende que es el corazón de Dios el que habla, y él decide sintonizar su corazón, no solo su oído, su corazón con el de Dios, y en medio de todo el humo de la Shekinah de Dios, de la presencia de Dios, después de su temor de haber dicho: soy un hombre muerto porque estoy delante de Dios, él seguramente da un paso al frente y dice: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Tú necesitas enviar a alguien, aquí estoy, envíame a mí. Yo quiero ir. Yo quiero ser la respuesta a tu búsqueda. Yo quiero ir. No te voy a recomendar a alguien más. No te voy a decir: tal vez deberías mandar a este que lo va a hacer mejor. Yo quiero ir. La respuesta de Dios me encanta. Dios no le dice: gracias, tú no. Dios le dice: ve. ¿Quieres ir? ¿Sientes una carga por lo que estoy diciendo? Ve, hazlo, ve. Dije que quería hacer 2 llamados de parte de Dios. El primer llamado tiene que ver con todos aquellos que hasta el día de hoy no le han dado la ocasión a Jesucristo de ser el Señor de su vida. Aquellos que tal vez hasta ahora vivieron sin tener conciencia clara de que hay un Dios santo alrededor, que los está llamando, que los está invitando, y que Él ya pagó el precio para que sean limpios en una cruz. Pagó por ustedes, por cada uno de sus pecados, y desea santificarlos, hacerlos santos para Él, que vivan para Él, que reciban el regalo de amor más grande que alguien puede dar, la vida. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo por amor a nosotros, lo entregó, y Jesús, de manera voluntaria, por amor a vos y a mí, decidió llevar el pecado del mundo, entregar su vida y resucitar al tercer día para darnos vida eterna. Al irse dijo: voy a la casa de mi Padre a preparar lugar para ustedes, y he de volver para que estemos juntos por la eternidad. Yo espero ese día de estar cerca de mi Señor. Él está conmigo a diario. Yo quiero estar con Él en su casa. Él quiere invitarte. Primeramente, quiere vivir en tu corazón, ser tu Señor, no solamente tu Salvador, sino el que guíe tu vida. Así que este primer llamado es para todos aquellos que aún no le han dicho al Señor: Señor, yo entiendo que tú eres un Dios santo, hasta aquí no he vivido como tú quieres tal vez, pero hoy soy consciente de que te necesito en mi vida. Necesito que me salves, que me perdones los pecados, que seas el Señor de mi vida. Ese es el primer llamado. Y una vez que finalicemos con el primer llamado, el segundo es tan igual de importante como este. Este es vital, porque este primer llamado que estoy haciendo va a decidir dónde vas a estar vos, o con Dios o sin Él. Una eternidad con Él o una eternidad sin Él. No me importa la idea del infierno. Es literal, porque una persona no debe acercarse a Dios por temor al castigo, sino por gratitud y amor por lo que Él ha hecho. Yo le entregué mi corazón porque entendí que Él me había amado como nadie me amó. Así que si aún no le has entregado tu corazón a Jesucristo, si que aún no le has pedido perdón por tus pecados, y tal vez sientes que la voz de Dios te ha hablado hoy, yo quiero invitarlos a todos, a que podamos orar un momento, a que cerremos nuestros ojos y le pidamos al Dios Santo que está aquí en medio de nosotros, que pueda venir al corazón de aquellos que aún no le han conocido. Vamos a orar todos. Oremos.